Bueno, el pasaje que nos ocupa hoy es la continuación de una narrativa que empezó en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo anterior. ¿Y de qué se trató? A manera de introducción voy a darles un breve recordatorio de lo que nos habló Edgar la semana pasada en el capítulo 3. Ahí se nos habla del encuentro que tuvo Dios con Moisés en la zarza ardiendo y de la misión que Dios le dio a Moisés de ir a sacar a su pueblo de Egipto. También vemos la revelación del nombre de Dios a Moisés y las instrucciones que le dio en cuanto a qué decirle a Faraón, y hasta le predijo cómo iba a sacar a su pueblo, que Faraón no iba a querer dejarlos ir, pero que eventualmente lo haría y que los israelitas iban a despojar a los egipcios al salir. Y para entender bien el mensaje de esta mañana, necesitamos tener presente todo eso, porque como ya lo dije, el texto de hoy es parte de la narrativa que comenzó en el capítulo 3. Y lo más relevante de ese contexto anterior, del capítulo 3, lo que más nos va a ayudar a conectarnos y a entender el mensaje de hoy, es notar que desde el primer momento en que Dios le dice a Moisés que lo iba a enviar a sacar a su pueblo, en lugar de emocionarse y responder con fe, ¿qué hace Moisés? Le pone peros a Dios. Lo trata de convencer de que él no va a poder hacer lo que Dios le pide. Y hoy veremos que Moisés no le pone uno o dos peros. Ya vimos de hecho los dos que le puso la semana pasada. En el versículo 3:11 dice, pero Dios, este fue el primer pero, le dijo a Moisés qué iba a hacer, y luego Moisés le dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? A lo cual, como muy bien nos dijo Edgar, Dios le responde no tratando de convencer a Moisés de su capacidad, sino prometiéndole a Moisés su presencia. Y luego en el versículo 12 le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y el segundo pero que vimos la semana pasada está en el versículo 13 del capítulo 3. No todos los peros empiezan con la palabra pero algunos sí. Ahí dice que Moisés le dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y ante ese pero, Dios le respondió en el versículo 14, revelándole su nombre. Yo soy el que soy. Y añadió, así le dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El pasaje que veremos hoy es precisamente la continuación de los peros que Moisés le pone a Dios para no cumplir la misión que le han asignado. Y el título de este mensaje es El poder de Dios ante los peros de Moisés. Y nuestro texto será el capítulo 4 del 1 hasta el 17. Vamos a orar y luego leemos el texto. Señor, una vez más venimos a rogarte que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros corazones y que nos ilumines, en primer lugar, para escuchar muy bien lo que tú nos hablarás esta mañana y para creerlo, para no responder como Moisés, poniéndote peros a lo que tú claramente nos dices y hasta nos prometes. Y ayúdame a mí a comunicarlo de una manera fiel y efectiva, y que todos lo pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Vamos a leer y les pido que nos pongamos de pie porque vamos a leer la palabra del gran yo soy. Capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, no se te ha aparecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente.
Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó, estaba leprosa blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él. Y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés dijo: te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Entonces se encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. Pueden tomar asiento. Este mensaje está dividido en 3 puntos que corresponden a los siguientes 3 peros de Moisés. El punto número 1 es el pero número 3. Y si no me creen, y esto está en los versículos 1 al 9. Nuestro texto empieza con la respuesta de Moisés al mandato específico que Dios le había dado en el versículo 3:16. Recuerden que ahí le había dicho: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y luego en el 3:18 vemos que le ordenó algo más. Entonces tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, etcétera, etcétera. Bueno, en este versículo 4:1 vemos que Moisés le responde a este claro mandato que Dios le da con otro pero. Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan: no es cierto que se te apareció el Señor. Moisés sigue resistiéndose a simplemente obedecer a Dios y a hacer lo que Dios le manda. Y esto nos lleva incluso a cuestionar si Moisés realmente estaba escuchando a Dios, porque lo que vemos aquí es que estaba nada más concentrado en sus temores, en sus objeciones, en sus preocupaciones, y lo más probable es que ni le estaba poniendo atención al Señor. Aquí vemos que en cierto sentido, cuando le pone este pero a Dios, y si no me creen, tal vez Moisés tenía algo de razón para dudar de que le iban a creer. En otras palabras, este pero pudiera parecer razonable a primera vista. ¿Por qué? Pues porque él era el único testigo de algo que jamás había sucedido y que nadie había visto: el Dios eterno revelándose en medio de una zarza ardiendo. Y ahora tenía que ir a convencer a toda una nación
que Dios lo había enviado a ser su libertador. Su preocupación es entendible porque la última vez que él había ido con su pueblo, con los israelitas, para tratar de liberarlos, ¿qué le habían dicho? Le habían dicho: ¿quién te puso a ti de príncipe o de juez sobre nosotros? Y estoy seguro que cuando el Señor le dijo: vas a volver a ir a ellos, Moisés se acordó de aquel incidente. Y lo único que podría hacer que lo escucharan sería que le creyeran que Dios realmente lo estaba mandando. Y eso estaba difícil. Por eso era que esta objeción de Moisés parece razonable a primera vista, pero no es así por un pequeño gran detalle, porque este pero de Moisés es una contradicción directa de la palabra de Dios, de lo que Dios ya le había prometido en el versículo 3:16. Ahí el Señor le dijo: ve y ellos escucharán tu voz. Esta objeción de Moisés no solamente muestra su incredulidad, sino que es el colmo de la insolencia. ¿Por qué? Porque se está atreviendo a rechazar una clara promesa que Dios le dio. Es como si le hubiera respondido a Dios: ¿y si tú no cumples lo que prometes? Y a pesar de su insolencia, Dios le responde a su pregunta, que en realidad es un pero, con gracia. Le concede 3 señales o manifestaciones de su poder. Vean los versículos 4:2 al 5. Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara, le dice Moisés. Échala en tierra, le dice el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor le dijo: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y ahí sí tuvo fe Moisés. Él la extendió, la agarró y se convirtió en una vara en su mano, a pesar de que Dios le dijo que la agarrara de la manera más tonta en la que se debe agarrar una serpiente, más peligrosa. Pero tuvo fe, y luego el Señor le dice: por eso creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres. Dios le concedió a Moisés hacer esta señal de su poder, no solo para que los israelitas le creyeran, sino también para enseñarle a él una lección muy valiosa y muy necesaria, porque Moisés estaba batallando para creerle a Dios que él podía hacer aquello a lo que lo estaba llamando. Dios usó la vara para mostrarle a Moisés cómo él puede usar algo ordinario como una vara para llevar a cabo algo extraordinario, que era sacar a su pueblo de Egipto. Por medio de esta señal, Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, si tú tienes dudas, déjame demostrarte lo que yo puedo hacer con una simple vara. Y no pasó aquí, pero en el resto de Éxodo vamos a ver que en algún momento Moisés aprendió esta lección, porque más adelante veremos que esa misma vara en la mano de Moisés fue el instrumento que Dios usó para traer todas las plagas a Egipto y para partir el mar Rojo y para sacar agua de una roca. Pero para llegar a ser un instrumento del poder de Dios, la vara de Moisés primero tenía que llegar a ser la vara de Dios. Y así es como se le llama en el siguiente capítulo, lo vamos a ver la semana que entra. Y acerca de esto, un autor que se llamaba Francis Schaeffer escribió lo siguiente. Pongan atención, dice: así como la vara de Moisés tenía que llegar a ser la vara de Dios, así aquello que es yo debe llegar a ser el yo de Dios. Entonces yo podré llegar a ser útil en las manos de Dios. Y la Escritura enfatiza que mucho puede salir de lo poco si lo poco está verdaderamente consagrado a Dios. Y
Y si aplicamos esa expresión de Francis Schaeffer a nuestras vidas, quiere decir que cuando nosotros nos convertimos en el nosotros de Dios en cada área de nuestras vidas, entonces Dios nos usará para su gloria, para que se cumplan sus propósitos. Y aunque esta primera señal tenía como principal propósito convencer a los israelitas de que Dios le había hablado a Moisés, también iba a ayudarlos a que creyeran, no nada más que Dios le había hablado a Moisés, sino a que creyeran lo que le había revelado, que Dios realmente los iba a sacar de Egipto después de 400 años. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que esta señal iba a ayudar a los israelitas a creer eso? Pues porque a través de esa señal Dios les estaba comunicando algo más, algo que a lo mejor nosotros no entendemos a primera vista, pero ellos sí lo entendían. Pongan atención, la serpiente era un símbolo del poder de Egipto. El turbante o la corona tradicional de los faraones tenía una parte de metal en forma de cobra. Y los egipcios adoraban a la serpiente como una fuente de sabiduría y de sanidad. Y el cetro de los faraones también tenía forma de serpiente. Y a través de esta señal, lo que Dios les está comunicando a los israelitas al convertir la vara en serpiente y de nuevo en vara, es que Él tenía autoridad sobre los dioses de Egipto y sobre la serpiente antigua, que era el diablo mismo. Y sin que Moisés diga nada, en los versículos 6 y 7 vemos que el Señor le concede el poder para hacer otra señal. Ahora mete la mano en tu seno, le dice. Y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dice el Señor, y él la volvió a meter y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. La segunda señal fue igual de impresionante que la primera, porque la lepra abundaba en Egipto y era conocido por todos que se trataba de un mal altamente contagioso y completamente incurable. Era el cáncer de aquellos días. Y por eso la gente que lo tenía que ser totalmente aislada. La aparición repentina de esta espantosa enfermedad sin duda impactó a los israelitas. Y al ver que era completamente sanada de nuevo, de seguro les comunicó que se trataba de un milagro de la mano de Dios. Y luego en los versículos 8 y 9, Dios continúa hablándole a Moisés y ahora le dice esto: sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá te crean el testimonio de la segunda. Pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre en la tierra seca. El Señor sabía que los israelitas no iban a ser fáciles de convencer. Y para ayudarle a Moisés a vencer su propia incredulidad y su temor, le concede el poder para hacer una tercera señal milagrosa: convertir el agua del Nilo en sangre. Y que el agua fuera del Nilo, no le dijo agarra agua de cualquier lugar, no, del Nilo, que fuera específicamente del Nilo, también era algo significativo. Porque el Nilo era sagrado para los egipcios, era considerado la fuente de toda la vida en Egipto. Y por lo tanto, aquí el Señor les estaba mostrando algo más también a los israelitas. Convertir su agua en sangre era algo simbólico, era una demostración del poder del Señor para dominar el poder de Egipto y para convertir lo que les daba vida en muerte. Y por más impresionantes que sean estas señales,
nos debe quedar bien claro que lo más importante no son los milagros, sino el mensaje que tenían la intención de comunicar estos milagros o estas señales. Tan cierto es esto que ¿saben cómo se debería traducir? La traducción literal del versículo 8 debería ser así. Sucederá que si no te creen ni escuchan la voz de la primera señal, quizá escuchen la voz de la segunda señal. ¿Cuál era esa voz? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería que escucharan a través de las señales? El mensaje era que las palabras que Moisés les habló eran en realidad las palabras de Dios. Para ellos, esas señales autentificaban a Moisés como un verdadero profeta de Dios y por lo tanto debían infundirles ánimo, aliento, ayudarlos a confiar que Dios iba a cumplir lo que les estaba diciendo por medio de Moisés, que era sacarlos de Egipto. Y hermanos y hermanas, creo que en algún momento de nuestro caminar con Cristo, todos nosotros también le hemos puesto ese pero a Dios. ¿Y si no me creen? Se lo hemos puesto, ¿saben en relación a qué? A otro llamado, a otra misión que el Señor nos dio a nosotros, a todos. ¿Cuál misión? ¿Cuál llamado? La misión de ser sus testigos y de llevar su mensaje del Evangelio de Cristo a toda persona, a toda nación, empezando en nuestro barrio, ciudad, estado, nación, y si el Señor lo quiere también en otras naciones. Y al igual que Moisés, cedemos a la incredulidad, al temor y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque igual que Moisés, ignoramos la promesa de Dios, de que Él estará con nosotros. No vamos en nuestro propio poder nada más. Si vamos a predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero lo perdemos de vista. Y perdemos de vista que así como a Moisés le dijo que Él iba a estar con él, a nosotros también, el Señor Jesucristo nos dice que estará con nosotros. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué Moisés dudó y por qué dudamos nosotros? Porque cometió el error de pensar que él tenía que convencer a los ancianos de Israel de aquello que Dios le pidió que les dijera. Pero Dios no lo mandó a convencerlos, solamente lo mandó a decirles. Vean cómo dice el 3:16: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. No dice convéncelos. Y nosotros con frecuencia cometemos el mismo error. ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que convencer a aquellos que les compartimos el Evangelio de que se arrepientan y de que crean y de que le entreguen su vida al Señor. El Señor no nos llama a convencerlos y a convertirlos, sino solamente a compartirles el precioso mensaje del Evangelio. Y Él estará con nosotros. Y además, Dios a nosotros nos ha dado una señal de su poder y una señal mucho más grandiosa que las que le concedió a Moisés. ¿Para qué? Pues para ayudar a las personas que les compartimos ese mensaje a superar sus dudas y a creer las palabras que no son nuestras palabras, son las palabras de Dios mismo. ¿Y saben cuál es la señal que nos ha dado? La señal de la tumba vacía. La Biblia afirma que Jesucristo de Nazaret es el Hijo de Dios, que sí murió en una cruz para pagar el castigo por nuestro pecado y fue sepultado. Si hubiera permanecido ahí en la tumba, no habría señal de que Jesús es el Salvador del mundo, el único que puede ofrecer perdón y vida eterna. Pero no se quedó en la tumba, resucitó al tercer día.
y ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y resucitó para demostrar que el pecado de todo aquel que cree en Él es perdonado por medio de la fe en su muerte y su resurrección, y que podemos ser reconciliados con Dios si creemos en Él y nos entregamos a Él. Jesús fue levantado de entre los muertos y su resurrección es la señal de que su mensaje es veraz. El cristianismo es veraz. Es una señal que fue confirmada por el testimonio de miles de testigos a través de los siglos. Y si aquí hay alguien que todavía no ha creído con todo su corazón que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, te quiero animar a que le pidas al Señor que te dé la fe para creerlo hoy mismo. Porque si no lo has creído, si solo vienes a la iglesia porque es algo bueno ir a la iglesia el domingo, o para que te ayude, o para que te bendiga, o para sentirte bien con tu conciencia, pero no le has entregado tu vida al que resucitó de entre los muertos, todavía estás muerto tú en tus delitos y pecados. Todavía estás perdido. Pídele que te dé el don de la fe para entregarte a Él hoy mismo. Y ahora vamos al segundo punto, que es el pero número 4 de Moisés. Nunca he sido un hombre elocuente. Esto está en los versículos 10 al 12. Moisés no ha terminado de ponerle peros al Señor. Y en el versículo 10 vemos su cuarto pero. Entonces Moisés dijo al Señor: por favor, Señor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta cuarta objeción de Moisés también es hasta cierto punto entendible. Les voy a explicar por qué. Porque él sabía que aquello a lo que Dios lo estaba llamando era en realidad una misión diplomática, pero al más alto nivel posible. ¿Por qué? Porque Moisés sabía que iba a tener que hablar con el hombre más poderoso del mundo para decirle que hiciera algo que no tenía la menor intención de hacer. Y para esa misión, en la mente de Moisés, se requería al mejor orador del mundo. Y él estaba seguro de que él no era ese orador. Y no se sabe cuál es el impedimento específico que Moisés tenía en su hablar, pero si consideramos lo que se escribió en la palabra de Dios de Moisés, muchos años después, esto lo escribió Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22. Vean lo que dice ahí de Moisés. Dice: Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra. Entonces, ¿por qué Moisés dice que era torpe de lengua? Poderoso en palabras y en hechos. Considerando esto, algunos expertos piensan que Moisés simplemente está siendo exagerado en su modestia. No, Señor, yo no puedo. En su humildad, que ya se volvió ahí una falsa humildad, porque en realidad lo que tenía era temor. Algunos piensan que tal vez lo que lo atemorizaba era que ya se le había olvidado gran parte del idioma de los egipcios, porque recuerden que ya tenía 40 años viviendo ¿dónde? En el desierto. Y no sabemos, pero lo que sí sabemos es que más que un problema en cuanto a su elocuencia, Moisés tenía un problema en cuanto a su obediencia. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado un mandato claro y específico, pero en lugar de confiar en que Dios le ayudaría a cumplirlo, Moisés sigue resistiendo al Señor. Cualquiera que fuera su problema para hablar, era irrelevante, porque Dios ya le había dicho exactamente:
las palabras que tenía que decir. No le dijo, ve y habla, invéntate un discurso, prepara un discurso bien elocuente, bien convincente para que Faraón te haga caso. No, simplemente le dijo, ve y háblale y hasta yo te voy a decir las palabras que le vas a decir. Así que no tenía sentido esta objeción. Y un autor, hablando de esto, expresó lo siguiente: Moisés no tenía que ser un orador, solo tenía que ser un mensajero, un reportero, repitiendo fielmente lo que Dios le había dicho. Solo necesitaba poder hablar, lo cual estaba demostrando perfectamente, poniéndole todos esos peros a Dios, ¿verdad? No tuvo ningún problema para hablar con Dios. Si podía dialogar con el gran yo soy, claro que también podía intercambiar unas pocas palabras con el faraón de Egipto. Moisés necesitaba aprender que cuando se trata de proclamar la palabra de Dios, el mensaje es más importante que el mensajero. A esto es a lo que se refiere Pablo en 2 Corintios 4:7, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El tesoro del evangelio, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ya vimos que esta cuarta objeción de Moisés fue irrelevante, pero ¿saben qué? También fue irreverente. Porque con lo que expresa en el versículo 10, en realidad está criticando a Dios, está culpando a Dios por no haberle dado el don de la elocuencia. Cuando le dice, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ahí se estaba quejando de la forma en que Dios lo hizo. Y cuando le dice, ni aún después de que tú has hablado a tu siervo, ahí estaba implicando que si Dios realmente quería que fuera a Egipto, a Faraón, Él quitaría su impedimento en ese mismo instante. Es como si le hubiera dicho, mira Señor, he estado aquí hablando contigo ya por 15 minutos y tú todavía no has hecho nada en cuanto a mi problema para hablar. Y aquí es muy fácil que critiquemos a Moisés. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros también nos quejamos con frecuencia de que Dios no nos hizo como nosotros quisiéramos que nos hubiera hecho. Cuando el verdadero problema es que nosotros no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Y cómo responde Dios a este cuarto pero de Moisés? Vean su respuesta en el versículo 11. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Con estas preguntas retóricas, ¿qué quiere decir que son retóricas? Pues que tienen una respuesta obvia. Con estas preguntas Dios le recuerda a Moisés y a nosotros que Él nos hizo exactamente de la manera que Él quiso. ¿Quién nos dio nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca? Obviamente Dios. Y siendo así, entonces nuestras habilidades, nuestras inhabilidades o hasta nuestras discapacidades fueron ordenadas, fueron orquestadas por Dios. No fueron un error, fueron parte de un plan perfecto. Aunque no lo entendamos ahorita, porque Dios es un Dios perfecto que nunca hace nada mal, nunca. Que nos quede bien claro eso, hermanos. Él nos ha equipado con todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, incluso con nuestras inhabilidades para algo. Muchas personas, y yo lo he hecho, muchas veces deseamos tener los dones o las habilidades de otros en lugar de los que ya tenemos. Pero si es cierto, y lo es, que Dios nos hizo exactamente de la manera en la que Él quiso hacernos, entonces no podemos quejarnos de nuestra falta de habilidad sin que eso sea una murmuración contra Dios.
Cuando Moisés dijo, no soy bueno para hablar, Dios le responde diciéndole, ¿quién ha hecho la boca del hombre, Moisés? Y esa fue la manera en la que Dios le estaba mostrando a Moisés que lo que estaba diciendo eran puras tonterías. Cada vez que nos quejamos acerca de nuestras limitaciones personales, lo que en realidad estamos haciendo es insultar al Dios que nos hizo. Como Él, en su infinita sabiduría, decidió hacernos. ¿Estamos agradecidos por la manera en la que nos hizo? Pues se los voy a preguntar de esta manera. ¿Hay más gratitud por la manera en la que nos hizo o queja? Hace tiempo leí el testimonio de una mujer muy virtuosa que se llamaba Fanny Crosby y que nació ciega, pero amaba al Señor con todo su corazón. Y ella es un ejemplo muy claro de esto, porque nunca se quejó de haber nacido ciega. Y Dios la usó de maneras extraordinarias, que acabamos de ver ahorita, que cuando nosotros nos convertimos en los nosotros de Dios, aunque tengamos muchas limitaciones, Él nos va a usar grandemente para su gloria. Y esta mujer, así ciega, escribió más de 3,000 himnos para Dios. Y alguien le preguntó en una ocasión, yo creo que fue un descendiente de Moisés, ¿verdad? Y le dice, Fanny, ¿y no estás decepcionada con el Señor? Porque tú tienes muchos talentos en tu mente, pero no puedes ver todo lo que Dios hizo en este mundo. ¿No estás decepcionada con Él? ¿Y saben qué le contestó Fanny Crosby? Le dijo, claro que no. Porque Dios me ha concedido el infinito privilegio de que cuando mis ojos puedan ver por primera vez, al primero que voy a ver es a mi Señor. Así que notemos también que el Señor nunca se enfoca en la habilidad o la inhabilidad de Moisés para hablar bien. ¿En qué se enfoca Dios siempre? En lo que importa, que Él estará con Moisés. Y en el versículo 12 lo vuelve a enviar y vean ahora qué le promete. Ya le había dicho Dios en el capítulo 3 y de eso nos habló Edgar el domingo pasado. Ya le había dicho que Él iba a estar con él, pero vean ahora cómo es más específico en su paciencia y en su bondad el Señor. Y ahora le dice que no nada más va a estar con él, lo vuelve a enviar y le promete que lo va a ayudar específicamente en aquello en lo que Moisés se siente incapaz. ¿En qué? En su boca. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora pues, ve. Ahí está la orden otra vez. Ve y yo estaré con tu boca. No puede ser más claro el Señor, ni más paciente y bondadoso. Como Moisés, hermanos, nosotros también, cuando el Señor nos pide hacer algo para lo cual no nos sentimos capaces, nosotros también le decimos, nunca he podido hacerlo, no voy a poder hacerlo, eso es muy difícil. Piensen ahorita, piensen en algo que saben que es la voluntad de Dios para ustedes y no lo han querido hacer, porque todos enfrentamos eso. Y no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos igual que Moisés, sentimos que no vamos a poder. En eso que Dios ya te mostró que es su voluntad, y que aquí quiero aclarar algo, no tiene que ser algo grandioso como lo que le estaba pidiendo a Moisés. Puede ser algo ordinario, como que perdones a alguien o que vayas a veces es hasta más difícil, a pedirle perdón a alguien que ofendiste. O puede ser algo que tiene que ver con tus finanzas.
darle al Señor lo que Él te dice que le des. O puede ser algo que tiene que ver con tu trabajo, con tu jefe, con cualquier área. Tú sabes que el Señor te está mostrando, ya te mostró cuál es su voluntad y tú todavía le estás diciendo, es que no puedo. Ahí, lo que el Señor nos está mostrando aquí es que le creamos, que sí podemos, porque Él estará con tu corazón para poder perdonar, con tus labios para poder expresar y pedir perdón, con tus finanzas para confiar y darle lo que Él te pide. Él estará contigo en esa área en la que tú crees que no puedes. Así que obedezcamos al Señor creyéndole. Y esto nos lleva al punto número 3, que es el pero número 5 de Moisés. Envía a otro, Señor, a quien tú quieras, versículos 13 al 17. Y aquí vamos a ver que este pero es mucho más preocupante que los anteriores. Porque aquí Moisés, como decimos, de plano enseña el cobre. ¿O saben qué le podríamos aplicar? Muchos otros dichos. Aquí sí le podríamos decir, Moisés, no manches. ¿Por qué? Porque mientras Dios pacientemente lo escuchaba y le respondía a todos sus peros, Dios nunca se distrajo de su propósito y siempre le respondía el pero le repetía, pero ve, pero Señor, aquí está la solución, pero tú ve, pero Señor, aquí está la solución, Moisés, pero tú ve. Pero ya cuando el Señor le había hecho eso 4 veces, Moisés ya no tuvo más peros, porque este pero en realidad es algo más grave que un pero. Aquí ya se revela lo que había en el corazón de Moisés en toda su terrible fealdad. Vean el versículo 13. Pero Moisés le dice, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. ¿Qué le está diciendo? Envía otro, yo no voy a ir. Este último pero expone lo que realmente estaba detrás de todos los peros anteriores. ¿Qué estaba ahí? Una clara determinación a no obedecer a Dios. El verdadero problema no era que él carecía de la estatura para ir a presentarse ante Faraón, o que era ignorante del nombre de Dios, o que los israelitas no le iban a creer, o que no era bueno para hablar en público. Todo eso fue rollo de Moisés. Dios le respondió y le solucionó todo eso. El verdadero problema era que Moisés rehusó confiar y rehusó obedecer a Dios. Y la Biblia no dice por qué Moisés no estaba dispuesto a obedecer. No lo dice. Pero cualquiera que haya sido la razón, no justificaba lo que estaba haciendo, que era rechazar la clara voluntad de Dios, a pesar de todo lo que Dios le estaba dando de ayuda para obedecerlo. Y ante tal obstinación, ante tal rebelión de Moisés, veamos cómo le responde el Señor. Versículos 14 al 16. Entonces encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo, ¿no está allí tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien y además ahora él sale a recibirte. Al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca y yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer. Además, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. La ira del Señor, que quede claro esto, la ira del Señor que se encendió contra Moisés no significa que hizo un berrinche o que perdió el control, porque el Señor nunca peca. Más bien se refiere a una indignación justa que él tuvo. ¿Por qué? Pues porque ya le había respondido y solucionado pacientemente todos sus peros a Moisés.
Y cuando Moisés rehúsa obedecer a Dios y glorificarlo, pues fue totalmente justo y apropiado que Dios se enojara. Y al ver que Dios le envió ayuda a Moisés, aquí ustedes pudieran llegar a pensar, pero no lo hagan. Entonces si yo me pongo así de terco como Moisés con el Señor me va a enviar la ayuda. No. Esto no, que quede claro que el enviarle a Aarón no fue un plan B, porque Moisés salió más terco de lo que Dios esperaba. No. De hecho, el Señor ya lo tenía todo contemplado. Antes de que Moisés volviera a decir que no, el Señor ya había hablado con Aarón para mandárselo a Moisés. Vean lo que dice el versículo 4:27. El Señor le dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Lo que debemos notar aquí es otra demostración de la gran paciencia y misericordia de Dios con Moisés. ¿Por qué? Porque le envía la ayuda de alguien que sí habla bien, pero que no es un israelita cualquiera. Era alguien que amaba a Moisés y que Moisés lo amaba a él, era su hermano mayor y parece ser que era su único hermano varón. Cuán grande es la sabiduría y la compasión del Señor para con este siervo rebelde. Pero no perdamos de vista que Aarón no es la clave para cumplir el llamado de Dios. La clave siempre es y sigue siendo la presencia de Dios con nosotros y su poder manifestándose a través de nosotros. Y tampoco perdamos de vista que toda desobediencia a Dios siempre tiene consecuencias. Y aunque Aarón fue de gran ayuda para Moisés, más adelante vamos a ver que también le causó terribles problemas, tal vez el más grave problema de todo el Éxodo. Las instrucciones que Dios le da a Aarón y a Moisés en el versículo 16: Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios, describen las responsabilidades de un profeta, de alguien llamado a transmitir de manera exclusiva y exhaustiva lo que Dios le revela. ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta tiene que transmitir de manera exclusiva y exhaustiva. Quiere decir que tiene que hablar solamente, por eso dice exclusiva, solamente lo que Dios le revela, y exhaustiva, totalmente, completamente todo lo que Dios le revela. Y normalmente un profeta es receptor y emisor del mensaje de Dios. Pero en este caso, Aarón iba a ser el receptor y emisor del mensaje de Moisés. Y Moisés iba a ser el receptor y emisor del mensaje de Dios. Lo único que hizo Aarón fue complicarle las cosas al Señor. Y en otras palabras, Moisés sería el profeta de Dios y Aarón sería el profeta de Moisés. Eso también lo vamos a ver más adelante. Y en el versículo 17, ¿cómo termina este pasaje? Aquí vemos lo último que Dios le dijo a Moisés durante este encuentro. Y esta vara la llevarás en tu mano y con ella harás las señales. La vara sería un recordatorio constante para Moisés de que Dios estaba con él y de que con su divino poder cumpliría la misión que se le encomendó de sacar al pueblo de Egipto. Era crucial que Moisés tuviera esto siempre presente, porque lo que Dios le estaba mandando a hacer era confrontar al más poderoso imperio de aquel día, no con un ejército, con una simple vara. Moisés sabía que eso era humanamente imposible y por eso necesitaba llevar siempre la vara en su mano para recordar que su llamado era una misión, pero no de él, era una misión ordenada por Dios y que por lo tanto se cumpliría por el poder de Dios también. Por eso la necesitaba ahí siempre, para acordarse de eso. Y de esa manera, toda la gloria por la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto sería ¿para quién? Para Dios. Y al mostrarnos de esta forma tan clara
las fallas de Moisés. Este pasaje nos recuerda que para ser liberados de algo mucho más grande que la esclavitud de Egipto, nosotros íbamos a necesitar a un profeta mucho más grande que Moisés. Al profeta que en Deuteronomio 18:18 Moisés mismo profetizó que Dios levantaría de entre su pueblo. Vean cómo dice ahí: un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. El Señor Jesucristo fue ese profeta y fue como Moisés, porque fue enviado por Dios a liberarnos de una esclavitud que, como ya dije, era mucho más grande que la de Egipto, nuestra esclavitud al pecado y a la muerte. Pero también sería un profeta muy diferente a Moisés en muchos aspectos, sobre todo en el crucial aspecto de obediencia a la voz de Dios. A diferencia de Moisés, cuando el Señor Jesús contempló los horrores del sufrimiento que tendría que soportar para lograr nuestra redención, no le dijo al Padre: envía a otro, Señor, a quien tú quieras, pero no a mí, sino que le dijo, y esto está en Lucas 22:42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque para eso había venido a esta tierra. Y él mismo lo había declarado en Juan 6:38. Porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y se mantuvo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para así cumplir la gloriosa misión de rescatarte a ti y a mí y a todos los que nos hemos entregado a Cristo de la esclavitud a la muerte y al pecado. Y de nuevo me quiero dirigir a los que están aquí y todavía viven esclavos de la muerte y del pecado. Y los quiero animar a que no se vayan con las cadenas en su corazón como llegaron. Entréguenle su vida a Cristo hoy mismo, al profeta perfecto que por medio de su vida, muerte y resurrección nos rescata de la esclavitud al pecado y nos promete el perdón y la vida eterna. Vamos a orar.